Perfecto. Ahora sí, vamos a iniciar. Déjenme, vamos a empezar en el euro dólar, ¿sí? Que es una de las divisas más conocidas. Perfecto. Entonces, miren, el día de hoy vamos a ver las transacciones que se pueden hacer dentro del mercado, ¿sí? Tenemos dos tipos de transacciones. A ver, permítame un momento. Vamos a borrar por aquí. Déjenme configurar un ratito la pantalla nada más. A ver, aquí no queremos nada. Perfecto. Entonces, miren, nosotros tenemos estas transacciones que podemos hacer, o bien pueden ser compras o bien pueden ser ventas, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento es conveniente comprar? Aquí básicamente hacemos una operación que se ejecuta esperando que el valor de la moneda adquirida aumente su valor, es decir, que su valor siga creciendo o que vaya a la alza. Y en venta se realiza operaciones esperando que el valor de la moneda disminuya su valor, ¿sí? Entonces, aquí básicamente vamos a esperar compras cuando el mercado o el activo y en el caso de las ventas cuando disminuye el valor del activo, ¿sí? Entonces, yo puedo tener operaciones que pueden durar largo plazo o tener operaciones que duren a corto plazo, ¿sí? Entonces, lo importante es que yo vaya identificando esos movimientos. Existe una regla económica en donde se compra barato para vender caro, ¿sí? A veces hay personas que cuando recién están iniciando preguntan y dicen si es que tal vez al momento de que el mercado esté bajando se pierde la operación. En realidad no, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, miren, en este caso nosotros en estas zonas de aquí vamos a buscar ventas. Vamos a ponerle con un color rojito, ¿ya? Y en esta zona de acá, nosotros tenemos la oportunidad de buscar compras, ¿sí? Entonces, miren, tenemos estos dos escenarios. Ahora, perfecto. ¿Cómo yo puedo proteger mi operación en estos dos escenarios? ¿Sí? Esto también es súper importante. Cuando yo hago una compra o una venta, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a considerar lo siguiente. Voy a tener mi precio de entrada y voy a tener un stop loss y un take profit. Esto considerando de que obviamente cada uno tiene su razón de ser. Entonces, por ejemplo, en el caso de una venta, como yo espero que el valor de mi activo siga bajando, entonces en este caso, por ejemplo, vamos a poner una venta en este punto, ¿sí? Perfecto. Aquí yo tengo mi precio de entrada y si ustedes se fijan acá en mi parte derecha, donde tengo mis precios del activo, aquí me aparece en plomo
prácticamente el valor de mi precio de entrada. Ahora, este precio también yo lo puedo modificar. ¿Cómo? Le doy doble clic y aquí donde me dice precio de entrada lo puedo modificar. Entonces, si yo ingresé en una operación, puedo poner aquí mi precio exacto en el que yo ingresé o puedo programar también un precio que eso ya lo vamos a ver. Entonces, aquí va a estar mi precio de entrada, el stop loss siempre va a estar por encima y el take profit por debajo, porque lo que esperamos es que siga ganando. Es lo que, bueno, que siga bajando para nosotros tener un beneficio. Ahora, aquí ustedes tienen, por ejemplo, unos numeritos. Aquí me indica la cantidad de pips. Por ejemplo, en este caso, ven a ser 7.5 pips en stop loss y 19.51 en take profit. ¿Cuánto de beneficio me da esto? Un 1.3, casi un 1.4, ¿sí? Quiere decir que básicamente estoy, digamos, si es que arriesgamos 10, vamos a moverle un poquito, ya, si es que arriesgamos unos 10, a ver, vamos aquí, 32, está, déjenme ver aquí, visibilidad, el estilo, a ver, entonces miren, aquí nos dice nivel de stop y nivel de beneficio. Esto está mucho allá. Entonces, miren, básicamente hay que tener en cuenta estos dígitos de aquí. Ya, por ejemplo, en este caso serían 15.2 pips y 48.3 pips. No sé por qué aquí está desconfigurado. En realidad no me aparece exactamente ahí, pero dejémosle ya. Aquí me muestra. Y aquí me muestra el ratio beneficio. Es decir, por ejemplo, si yo solamente arriesgo 10 pips, que serían más o menos por ahí, ¿sí? Aquí, 10 pips. Aquí tendría un beneficio casi de un 1.5 solamente hasta este próximo mínimo, ¿sí? Hasta esta próxima liquidez de acá, que ha movido 54.1 pips. Entonces aquí he tenido un beneficio de casi un 1.5, ¿ya? En el caso de una compra, lo bueno es que aquí ya tenemos herramientas. Entonces, miren, en el caso de una compra, vamos a ponerle en este punto a la compra, ¿sí? Igualmente voy a tener un precio de entrada que lo puedo ver aquí. Aquí veo yo cuánto puedo arriesgar. Por ejemplo, en este caso serían 20 pips y igualmente el beneficio, ¿sí? Entonces, miren, solamente hasta ahí el mercado me da un 1.2, casi un 1.3. Más o menos por aquí se cumple un 1.3 que sí nos saca con un ratio beneficio bueno, es decir, que mueve 60 pips. Arriesgo 20 para ganar 60, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran configurar los precios o ver en qué precio está tanto mi stop loss como el take profit, lo encuentro en esta parte derecha. En esta parte rojita me muestra este stop loss, tengo el precio de entrada y acá tendría el take profit de esta operación. ¿Sí? En este caso de acá igualmente tengo el precio de entrada, tengo el stop loss y tengo el take profit. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta ahí, ¿sí está todo claro? Ya, perfecto, todo claro, muy bien. Perfecto, perfecto. Ya, súper bien. Entonces, avancemos. Una vez teniendo en cuenta esto, que nosotros podemos tener dos tipos de transacciones, es importante también saber que existen tendencias. ¿Qué es una tendencia? Sí, me marca la dirección del precio. Entonces, la tendencia viene a ser lo que me da la dirección del precio. Voy a tener una tendencia alcista, vamos a ponerle acá, alcista, bajista y horizontal o constante, ¿ya?
Entonces, esas son las tres tendencias marcadas que yo voy a encontrar dentro del mercado. Estas tendencias se visualizan tanto en temporalidades macro como en temporalidades micro, ¿sí? En este caso estoy viendo el mercado en una hora. Entonces, perfecto. Yo aquí tengo una tendencia bajista, ¿sí? Tengo aquí una tendencia alcista y aquí tengo una pequeña tendencia horizontal o constante en esta zona de acá, ¿sí? Entonces, es importante identificar dentro de cada tendencia, yo voy a tener una estructura. Entonces, miren, lo vamos a encerrar. Permítame un momento. Entonces, miren, ¿cuál es la estructura dentro de una tendencia bajista? Vamos a ponerlo más por acácito, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a tener aquí altos o puntos máximos y voy a tener mínimos, ¿sí? O bajos, ¿ya? Los siguientes altos que se formen dentro del mercado tiene que ser un alto más bajo que el anterior, como en este caso de acá. Y los siguientes bajos que se vayan formando tienen que ser bajos más bajos que los anteriores. Entonces, eso a mí me da la certeza de que yo estoy dentro de una tendencia bajista, ¿sí? ¿Cuándo ocurre un cambio de estructura? Esto es súper importante que ustedes lo puedan identificar, inclusive dentro de esta tendencia bajista, cuáles vienen a ser los impulsos y los retrocesos que yo tengo. Entonces, miren, en una tendencia bajista yo tengo que este viene a ser mi impulso, mi retroceso, mi impulso, mi retroceso. Tengo un impulso y tengo un retroceso, tengo un impulso, un retroceso, ¿sí? Eso también es importante que ustedes lo puedan saber, porque no solo cuando se va al alza son impulsos y no solo cuando se va a la baja son retrocesos. Todo depende de la tendencia. ¿Listo? Ahora sí, vamos a pasar a una tendencia alcista. En el caso de una tendencia alcista, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Ya? En este caso vamos a tener lo siguiente. Voy a tener bajos y voy a tener altos o puntos máximos. Los siguientes altos tienen que ser más altos que los anteriores, como en este caso de aquí. Y los siguientes bajos tienen que ser más altos que los anteriores, ¿sí? Entonces, miren, esto sí se cumple. Miren, tengo altos más altos y tengo bajos más altos. Algunas personas lo enseñan con los nombres en inglés, pero para que ustedes me puedan entender, pues básicamente es así, ¿sí? Igualmente, en una tendencia alcista, esto viene a ser mi impulso y mi retroceso. Mi impulso, mi retroceso, mi impulso, mi retroceso, mi impulso, mi retroceso, ¿sí? Como les digo,
todo depende de la tendencia en la que se estén manejando para identificar tanto los impulsos como los retrocesos. Entonces, hasta ahí, si está todo claro, ¿sí? Si quieren pueden hacerle una captura o ustedes mismos después imprimen lo que sea, pero tengan muy bonito esto para que ustedes se puedan ir identificando, ¿ya? Aquí me dice, la tendencia horizontal es igual a la consolidación, exactamente, consolidación o acumulación, como por ejemplo en el caso de acá. A ver, como por ejemplo en este caso, ¿sí? Aquí yo tengo una acumulación o una tendencia horizontal o una tendencia o una acumulación, ¿sí? Entonces, básicamente ahí el mercado pues solamente es como que se encierra y va a un punto máximo, un punto mínimo, hasta que logra romper esa consolidación, ¿sí? Aquí me dice bajos, bajos son los lower low, exactamente. Lower low, lower high y bueno, yo les enseño en cristiano para que me puedan entender, ¿ya? Entonces, hasta ahí, todo súper claro. Ya, estas son las tres tendencias básicamente que nosotros tenemos, pero aquí sí nos marcan, o sea, una estructura bien clara, ¿sí? Cuando existe un cambio de tendencia, un cambio de estructura dentro del mercado, cuando existen rompimientos del mismo, como por ejemplo, en este caso de aquí, yo tengo este último punto mínimo, tengo este punto máximo, en donde veo que aquí ya hace una ruptura el precio. Tengo aquí otro punto máximo en donde el mercado va alcanzando la liquidez que tiene o que ha dejado anteriormente y va haciendo rompimientos. Estos rompimientos sí o sí tienen que ser con volumen tal cual como lo muestran estas velas de aquí. Ya, ¿cómo garantiza que es ruptura, que esa ruptura es cambio de tendencia? Perfecto, muy buena pregunta. Entonces, miren, primero veo que de los máximos más cercanos, ¿sí? O de los mínimos, ya vamos a ver, por ejemplo, en este caso, después de una tendencia bajista, vemos que ya comienza a hacer rompimientos y en este caso, ¿sí? Veo que aquí va a tomar esta liquidez, perfecto, me forma un nuevo mínimo o un nuevo bajo. ¿Qué es lo que estoy viendo en cuanto a estructura? Que este bajo viene a ser más alto que el anterior, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente alto que yo tengo? Perfecto, tengo estos puntos de aquí, ¿sí? Y voy viendo nada más. Tengo este punto de aquí. Entonces, miren, aquí va como escalerita, como que estuviese subiendo gradas, por así decirlo. E inclusive va a tomar esta liquidez de acá, ¿sí? Entonces, básicamente, si ya veo que hay un rompimiento de estructura, 2, 3, es porque ya es un cambio certero de tendencia, ¿sí? Entonces, miren, el mercado solamente lo que busca es liquidez y acá por este lado, ¿qué es lo que veo? Que estos bajos siguen siendo más altos que los anteriores. Por ejemplo, en el caso de que el mercado solamente hubiese roto o llegado hasta este punto por tomar liquidez, perfecto. Tal vez aquí comenzaba nuevamente a bajar y hacerme bajos, más bajos. Déjenme quitar este imán. Entonces, miren, aquí el mercado me seguía haciendo ya una estructura bajista. Por eso es tan importante la estructura, ¿sí? Pero yo aquí veo que el mercado netamente sigue haciendo una estructura alcista. Entonces, ¿qué es lo que busca? Tomar la liquidez que anteriormente ha ido dejando, inclusive todo este impulso bajista que ha tenido viene a ser un vacío de liquidez. Entonces, por ende, el mercado busca neutralizar, consolidar, equilibrar toda la liquidez e ineficiencias que ha venido dejando en el pasado. Sí, por eso es importante que yo vea el tema de la estructura. A ver, ¿qué otra pregunta me tienen por aquí? ¿Siempre esperaríamos que la confirmación me dé por ruptura? Sí, exactamente, como por ejemplo en este caso. Perfecto. Si aquí yo ya veo una ruptura
Miren que aquí estamos viendo el mercado en 1 hora. En 5 minutos vamos a ver que igualmente me va a hacer una estructura totalmente alcista. Entonces, en ese caso, yo podría ir tomando operaciones en compra, pero siempre y cuando, ¿sí?, yo vaya protegiendo mi operación. Eso quiere decir que yo tengo que poner stop loss, tengo que poner take profit, ir viendo la gestión de riesgo. Sí, entonces de momento solamente estamos viendo el tema de estructura. Vamos a verle un poquito más acá para que ustedes vean mejor en pequeñas temporalidades. Ya mismo llegamos para que ustedes vean. Ya, más o menos por aquí está el punto que lo habíamos marcado, ¿sí? Tal cual. Entonces, miren, el mercado hace la ruptura en este punto de aquí. Inclusive, miren, solamente en el último mínimo que nos hace el mercado. Este es el último mínimo que viene haciendo el mercado. Comienza a tomar impulso. Aquí yo ya veo que hay un rompimiento de estructura en esta parte. Hace un retroceso, ¿sí? Y estos mínimos, estos bajos, vienen a ser menores que este. Perfecto. Aquí ya rompió este, luego vienen estos máximos, hace igualmente una ruptura. Perfecto. ¿Por qué siguiente liquidez se va? Por esta. Y va tomando liquidez el mercado. Mientras estos mínimos, estos bajos sigan siendo más altos que los anteriores, ya estamos dentro de una tendencia alcista. ¿Y qué es lo que va a ir buscando el mercado? Ir tomando la liquidez que ha dejado en los máximos anteriores. ¿Listo? No entendí muy bien. A ver, César, ¿qué no entendiste muy bien? Dice, Majo, ¿y dónde sería mi punto de entrada en la tendencia alcista? Eso no entendí. Ya, perfecto. Por ejemplo, en mi estrategia o lo que yo suelo hacer es esperar esto. Espero a que se dé el rompimiento, hace un retroceso y en estos puntos yo ya comienzo a ver que dónde sería mi zona de entrada. Yo por lo general la zona de entrada la marco en 1 hora. Ahorita no estamos entrando tanto en tema de operación ni de estrategia, ¿sí? Pero ahorita yo les quiero mostrar, por ejemplo, aquí vemos que en cuanto a estructura me sigue haciendo bajos más altos, perfecto. Yo veo que aquí inclusive este es el bajo más prominente de este y este, ¿ya? Perfecto. Como veo que se sigue consolidando, como que si quiero y no quiero, perfecto. Entro en operación en este punto de aquí, ¿ya? ¿Dónde pongo mi stop loss? Puedo hacerlo de forma estructural, que no sobrepase esto, o inclusive aquí, donde fue el rompimiento anterior. ¿Cuántos pips estoy arriesgando? Son 3 pips, o sea, ni siquiera son 5 pips, ¿ya? Que no perdería, o sea, nada, ¿ya? Y voy asegurando la operación. Entonces, o bien puedo asegurar mínimo un 1 a 3, que él me lo muestra aquí por gestión de riesgo, es decir, si estoy arriesgando, pongamos ya unos 5 pips de stop loss, que más o menos serían por ahí. Ya, exactamente son 5 pips. El 1 a 3 que puedo asegurar serían 15, ¿no es cierto? Que más o menos me da por aquí. Perfecto. Ya, ese es mi 1 a 3. Pero si estructuralmente veo que el mercado sigue en tendencia alcista, yo voy protegiendo mi operación y dejo correr con el TP abierto. Miren cuánto me hubiese dado, hubiese sido un 1 a 9, un 1 a 10 más o menos, que se movían 50 pips. ¿Ya? Entonces, básicamente así es como se puede ir tomando operaciones. Pero bueno. Eso ya lo vamos a ir viendo. Ahorita de momento solamente quiero que se fijen en el tema de estructura, ¿ya? Entonces miren, aquí igualmente, nuevamente tomo un nuevo impulso, aquí hay un rompimiento de estos máximos, el mercado retrocede aquí un poquito, respeta donde rompió y sigue subiendo. Perfecto, aquí tengo un nuevo retroceso. Este bajo viene a ser más alto que este anterior. Siguiente, nuevo impulso, hay un rompimiento, hace el retroceso y estos bajos siguen siendo más altos que el anterior. Perfecto, sigo en una tendencia alcista, ¿sí? Por eso es importante el tema de la estructura.
Entonces, miren, inclusive aquí ha habido una pequeña acumulación que ha hecho el mercado, hace este mínimo y nuevamente comienza a seguir subiendo. Inclusive aquí en esta pequeña acumulación probablemente pueda que baje a donde fue el rompimiento para continuar subiendo. Ya vamos a ver en días cómo está la tendencia de este mercado, de este activo. Claro, entonces miren, inclusive en días, ¿sí? En días, ¿qué es lo que yo tengo? Está alcanzando la liquidez de este máximo. Aquí yo tengo un vacío de liquidez, perfectamente el mercado puede seguir subiendo y por aquí encima tengo igualmente más liquidez. Por ejemplo, este sería el primer punto máximo que podría ser alcanzado y tengo toda esta liquidez por encima también. Entonces, de momento vemos que el mercado toma la liquidez de estos máximos y probablemente pueda llegar a esta siguiente liquidez, ¿ya? Hasta ahí todo súper claro en cuanto a las tendencias. A ver, vamos viendo. Sí, Value for Value Gap, eso es liquidez, eso lo vamos a ver después, súper claro, sí, súper claro, ya, todo súper claro, chévere, ya, perfecto. Entonces, ahora sí, una vez que hemos visto el tema de las tendencias, les voy a enseñar cómo identificar un buen soporte y una buena resistencia. ¿Cómo yo puedo identificar un buen soporte y una buena resistencia? ¿Sí? Esto básicamente se utiliza más que todo para señalar puntos en donde el mercado ha tenido muchísima reacción tanto en el pasado como en el presente. A ver, aquí me dicen, sí, esta es la clase 4, creo que con la práctica mejoraré. Exactamente, tienen que practicar, ¿ya? Entonces, miren, ¿cómo ustedes pueden identificar un buen soporte y una buena resistencia? Vamos a irnos a 4 horas, ya que se ve un poquito mejor el mercado. Entonces, ¿qué viene a ser un soporte? Es como un piso que yo tengo y una resistencia es como mi techo. Entonces, el soporte yo lo voy a marcar en los puntos mínimos y la resistencia en los puntos máximos. ¿Pero en cuáles? ¿Ya? Cuando el mercado va formando máximos y mínimos, es importante que yo pueda identificar aquellos máximos y mínimos que sean relativamente iguales. Por ejemplo, en este caso de aquí, yo tengo máximos relativamente iguales que tienen una diferencia de 1, 2 o 3 pips. Perfecto, aquí tengo mi herramienta de línea horizontal y vamos a marcarle en este punto de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo una resistencia. Perfecto. Aquí yo tengo una resistencia. Ahora, si le hago más pequeñito al mercado, vamos a ver que es un punto en donde ha tenido muchísima reacción, tanto en el presente, ¿sí? O en mis precios más cercanos, como en los precios históricos. Si se dan cuenta, miren cuántas veces va topando. Entonces lo vamos a ir encerrando para que ustedes vean. Miren, tenemos este punto de aquí, tenemos este punto de acá, tenemos toda esta zona de aquí, tenemos este punto de acá, miren todos estos puntos, e inclusive acá.
¿sí? Entonces, es una zona de resistencia súper, súper fuerte. Por eso es que no solo es cuestión de marcar líneas, sino en realidad ustedes tienen que darse cuenta en donde haya la mayor cantidad de máximos o mínimos relativamente iguales, ¿sí? Que es una resistencia súper, súper fuerte. Miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea, es una zona súper, súper, súper fuerte, ¿ya? Eso en cuanto a una resistencia. En caso de un soporte, igualmente voy a fijarme en donde haya mínimos relativamente iguales. Recordemos que una de las cualidades del precio o del mercado es que es fractal, tiene movimientos similares en las diferentes temporalidades, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, en este caso yo voy a señalar esta zona de aquí donde tengo muchísima liquidez en estos mínimos. Entonces, perfecto, voy a marcarlo, ¿sí? Vamos a marcarlo ahí. Entonces, miren, igual, si yo le hago chiquitito, chiquitito, chiquitito al precio, miren aquí cuánta reacción ha tenido el mercado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, un montón. Es súper fuerte esa zona de aquí, ¿sí? Porque hay muchísima, muchísima, muchísima liquidez. Entonces, inclusive en este punto de aquí, vemos que nuevamente el mercado viene a tomar un impulso, llega a estos puntos máximos y quiere continuar con su cauce, ¿ya? Entonces, así es como yo identifico los soportes y las resistencias. Igualmente lo pueden hacer, a ver, en una temporalidad menor, ir identificando esas zonas, ¿ya? Donde hay máximos relativamente iguales y mínimos relativamente iguales, porque son zonas donde hay muchísima reacción del precio. Ahora, cuando el precio se convierte en por ejemplo, si antes era una resistencia, puede que también se convierta en un soporte, ¿ya? Y viceversa. Por ejemplo, en este caso, yo veo que aquí el mercado viene a ser un soporte, ¿sí? En este punto de aquí, el mercado comienza a subir. ¿Y qué es lo que pasa en este punto de acá? Lo que antes era mi soporte, igualmente en este caso se convierte en una resistencia cuando ocurre un rompimiento de estructura, como en este caso, ¿ya? Vamos a ver igualmente acá en el pasado otro ejemplo. Vamos a irlo viendo solamente en esta pequeña zona que he marcado. Entonces, cuando se convierte y viceversa, ¿no? Entonces, igualmente aquí, miren, aquí era una resistencia, hace una ruptura el mercado, hace un retroceso y aquí ya viene a ser un soporte, ¿sí? Igualmente acá. Entonces, miren, aquí era una resistencia, viene acá y esto lo rompe. Este era un soporte, con este rompimiento hace un pequeño retroceso y aquí se convierte ya en una resistencia. Entonces, igual, yo puedo ir identificando esas zonas. Lo importante es que ustedes vayan a practicar, ¿ya? A ver, aquí me dice, sí, esta clase igual está siendo grabada para que ustedes lo puedan revisar porque recordemos que el día domingo tenemos nuestra segunda evaluación, ¿ya? En esas zonas de resistencia o soportes no se operaría porque se puede cambiar de tendencia. No tanto es que no se operan, sino que tienen también su razón de ser, que ya lo vamos a ver en un nivel intermedio, ¿ya? Pero es importante que yo reconozca los soportes y resistencias. ¿Hasta cuántos periodos se puede evaluar? Para que ustedes puedan hacer un buen backtesting o una buena revisión del mercado, en lo personal, yo recomiendo que escojan una semana y vayan identificando los términos que ustedes van viendo. Michael Ormaza recomiendan que ustedes puedan hacer un backtesting de un año, ¿ya? Entonces ahí ya queda a su consideración.
Dice Majo, pero ¿cuentas las resistencias también donde cruzan, no solo donde se topa? Sí, también, porque ya viene a ser un rompimiento de estructura, entonces eso ya me da igualmente una dirección del precio. Mientras más puntos topen en la resistencia soporte, ¿qué significa esto? Que tiene muchísima reacción y es ahí en donde o bien respeta el soporte o la resistencia o bien hay un cambio en cuanto a la estructura. ¿Ya? Es fundamental en cada operación aplicar soporte y resistencia. No tanto es netamente para operar, o sea, para las operaciones, pero sí para que puedan identificar las zonas de reacción o de mayor liquidez dentro del mercado. Sí, esto les va a ayudar mucho y yo sí les digo, practiquen porque en intermedios vamos a ver cómo funciona en base a soportes y resistencias el tema del IBDA, es decir, el tema del algoritmo interbancario. Entonces es importante que ustedes puedan identificar esto, ¿ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo está súper claro? Perfecto, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a quedar hasta ahí el día de hoy, ¿sí? Por favor, repasen. Vamos a hacer algunas preguntas de psicotrading de la clase anterior y también vamos a ver un poco de esto del mercado. Entonces es importante que ustedes puedan revisar las clases, estén claros con todos sus apuntes. Como les comentaba, ya hasta este mes de agosto se va a cerrar la apertura para este plan porque si seguimos añadiendo a más personas no van a aprovecharlo de la mejor manera en realidad. Entonces solamente practíquenlo. Hoy día vimos todo lo que son los tipos de transacción, las tendencias y también lo que son soportes y resistencias. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a quedar hasta ahí.